Bueno, yo les voy a hablar sobre la antena Franklin. La antena Franklin consiste en un hilo que se despliega cada media longitud de onda, tal y como se indica en la figura, manteniendo las mismas corrientes que el dipolo sin plegar. Como podemos ver, esta es una antena Franklin, donde se puede observar que hace como una especie de onda cada cierta distancia. Estas antenas envían la información teóricamente a los 360 grados, por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida, el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales. Se les llama también antenas de fuste vertical. Se utilizan principalmente para emitir la señal en todas las direcciones. En realidad, la señal que emite es en forma de óvalo y solo emite en plano, no hacia arriba ni hacia abajo. Se suelen colocar en espacios abiertos para emisión de todas las direcciones. También se usan en espacios cerrados. En caso de colocarlas en el exterior, se conviene colocar un filtro de saltos de tensión para evitar problemas con tormentas eléctricas. Son baratas, flexibles de instalar y duraderas. Su ganancia está en torno a los 15 dBi. Continuando con las antenas de hilo, a continuación vemos lo que es una antena rómbica. Hay que saber que las antenas rómbicas se caracterizan por tener relativamente una ganancia alta asociada a su simplicidad. Hay que tener en cuenta que tiene un inconveniente con respecto a la aparición de importantes lóbulos secundarios en el diagrama de radiación. Además, se analizan efectos como los parámetros como el tamaño de la antena, el ángulo formado por sus lados, el valor de la resistencia de carga usada en el caso unidireccional o también la altura de la instalación. Hay dos tipos de antenas, ya vamos a ver más adelante la otra. La primera es la antena rómbica sin carga, en la cual está terminada en un circuito abierto sin ningún tipo de carga. Su resultado será una antena bidireccional. Como nos damos cuenta, será izquierda o derecha. La L en este caso ha de ser un múltiplo de la mitad del valor de la longitud de onda de diseño. La antena se alimenta por el extremo opuesto al vértice que quede en circuito abierto. Aquí vemos un modelado de la antena con respecto a un programa que se llama 4NEC 2, que es un programa para modelar diseños 2D o 3D, en el cual vemos que en el eje Y se ubicará el extremo de alimentación de la antena y el circuito opuesto abierto, mientras que en el eje X se ubicarán los otros dos ángulos de la antena. Vemos más variables como la L, que es la longitud de onda de cada semibrazo de la antena, A, que es el ángulo agudo formado por los dos brazos, que está en grados, y H, que es la altura de la instalación de la antena, que se mide en metros. El diagrama de radiación, aquí nosotros vemos lo que son los lóbulos principales. Aquí tomamos de ejemplo una frecuencia de 14 MHz que está en condiciones del espacio libre. Si nos damos cuenta, en la antena es bidireccional, presenta dos lóbulos principales en el sentido del eje Y dos lóbulos secundarios en el sentido del eje X. Otra peculiaridad de la antena es que los lóbulos principales están bastante elevados, en este caso a 45 grados. Ahora, la segunda antena rómbica que se puede ver es la que es terminada en carga resistiva. Para conseguir pues que la antena rómbica sea directiva, se sustituye su terminación en circuito abierto por una carga resistiva. Entonces vemos en el gráfico que es una antena rómbica horizontal de 3 hilos terminada en una carga resistiva, normalmente en un valor comprendido entre 600 y 800 ohms. Cada brazo de la antena está formada por 3 hilos. Es importante el número de los hilos, ¿por qué? Para así poder conseguir un ancho de banda más grande. Vemos también que en esta antena también se ve un diagrama de radiación, en el cual también trabaja con una frecuencia de 14 MHz en condiciones de espacio libre. Observamos que en el diagrama de radiación deja de ser bidireccional y se torna unidireccional, y debido a la carga disipará en torno a la mitad de la potencia del transmisor. Entonces el máximo de radiación se ubica en el eje del rombo formado por el punto de alimentación y la carga semieje positivo con una elevación de solo 40 grados. Antenas de hilo espira bipolar. Me equivoqué. Antenas de hilo espira dipolar. Una antena de espira es
como el nombre lo indica, una antena compuesta de al menos una espira de un conductor. Se la puede considerar como un dipolo cuyos brazos se despliegan hasta formar una espira circular. Se denomina espiral elemental a un conductor de forma arbitraria que se cierra sobre sí mismo y por el que circula una corriente uniforme. Las dimensiones deben ser pequeñas en términos de longitud de onda. Su diagrama de radiación en coordenadas polares es la siguiente que se muestra en la figura. Y su diagrama de radiación en 3 dimensiones es tal como se puede observar aquí en la diapositiva, en el cuadro. Los campos radiados tienen una componente, por lo que la polarización es lineal. El diagrama es similar al del dipolo elemental, pero la polarización es ortogonal, situando la espira en el plano ecuatorial en una esfera de campo eléctrico está orientado en la dirección de los paralelos. Al contrario que el campo eléctrico en un dipolo que está polarizado linealmente y si encerrásemos al dipolo en una esfera suponiendo una orientación z, el campo seguirá en los meridianos. Pero siguiendo con la espira se produce un nulo de radiación en la dirección perpendicular a la espira y el máximo está en el plano de la misma. Para una espira situada en el plano XY, el plano E es el mismo y el plano H es cualquier punto que contenga al eje Z.